Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Dios, hablándole al rey nuevo que va a asumir el trono, dice esto: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Vuelvo al principio y Dios dice esto: como anduvo David tu padre. ¿Cómo anduvo? En integridad de corazón y en equidad. Esperamos que Dios, con esta palabra integridad, nos hable en esta noche y todas las conferencias. Oremos, hermanos. Dios, a ti las gracias por cada siervo, Señor, cada iglesia representada en este lugar, cada ciudad, lugar y departamento también, Dios, que nos permite, Señor, compartir esta buena comunión, Señor. Nació en el corazón, Señor, de hermanos, es cierto, de otros países, hermanos americanos, hermanos mexicanos. El tener, Señor, este fuego de evangelismo como desafío, como exhortación, como un ánimo, Dios, a la iglesia, como una edificación a la iglesia para llevarnos, Dios, a vivir vidas que te glorifiquen, para luego también traerte frutos, Dios, para la eternidad, almas, Dios. Quiero, Padre Santo, en esta noche pedirte que tú, Señor, seas el que nos hable, que tú seas, Señor, el que nos exhorte, que tu palabra nos edifique y que tu Padre salga de este lugar glorificado por medio de la enseñanza y el propósito que tú tengas, Señor, conforme a tu voluntad, para cada pastor, siervo, hermano, Señor, que está en este lugar. En Cristo Jesús, amén. Integridad. Tal vez ustedes habrán escuchado aquella ilustración de antigua, ya es antigua. Recuerdo que hace muchos años la escuché y no deja de tener un sentido en mi cabeza, de aquel hombre que fue a comprar con una pareja un alimento a un restaurante. Al ir y comprar el alimento allí en el restaurante, resulta que se equivocaron y en vez de traerle la comida, le trajeron la plata del día. Al parecer parece que la embolsaban o la ponían en esos recipientes para camuflarla, y llegó el momento de traerle el pollo, su pedido de él, su comida, y no le trajeron su comida, le trajeron la plata. Él lo ve allí, lo abre y dice: esto no es mío. Entonces agarra la bolsa y va al dueño de la caja y le dice: yo no pedí esto, yo pedí mi alimento, pedí la comida. Bueno, algunos de ustedes están diciendo: no, qué tonto, porque uno se quedó con eso, ¿no? Y resulta entonces que el hombre se asombra de su honestidad, porque la honestidad de este hombre era digna de ser admirada, y la honestidad era excelente. Entonces dice: permítame, Señor, quiero contar esto. Yo tengo amigos en la prensa, en la radio, la televisión para contarlo, porque lo que usted ha hecho no lo hacen cualquiera, no lo hace mucha gente. Lo hacen poco. Quiero contarlo, quiero que su nombre sea conocido. Deme su nombre y vamos a hacerlo. Y bueno, el hombre dice: quiero que lo mantenga en secreto. No quisiera darle mi nombre ni nada por eso. Y dice: ¿por qué? Lo que ha hecho es buenísimo. Todos deben conocerlo a usted por eso. Y él dice: sí, quisiera que salga mi nombre por allí. Pero le quiero decir que la mujer que tengo allí comiendo conmigo no es mi esposa. No era la esposa. Una cosa es ser honesto, otra cosa es tener integridad. Otra cosa es, hace un año, no me equivoco, está aquí el hermano conmigo. Un hermano viajaba conmigo al campo donde mi mamá. Y recuerdo que yo estaba en la movilidad y el hermano dijimos: vamos a manejar usted. Recuerdo que le dije: va a manejar usted. Y yo no le pregunté nada, solamente le dije que maneje él. Yo supuse que estaba bien su papel y todo eso, y le dije que maneje, y me acuerdo que me senté y me dormí. Pero me olvidé que la siguiente parada era la tranca y ahí estaban los policías. Cuando me despierto era el policía que me estaba despertando y dice: ¿usted es el dueño del vehículo? Y yo le digo: sí. Pero él estaba conduciendo y le dice su licencia y le pide al hermano su licencia, y el policía dice: está vencida. Y yo le miro al hermano: bueno, estaba vencida, ni qué más hacer. Entonces el hermano
ahí estamos, yo con el policía más, los tres, y el policía comienza a decirme, ¿y usted, su nombre? Le digo el nombre. Me dice, ¿qué hace usted? Bueno, soy pastor, le digo. Soy pastor de Santa Cruz y voy para San Ramón. Y me dice, bueno, pastor, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. ¿Ah? Muy parecido a hoy día. Hoy día estuve casi todo el día en el CEGIT y allí hay muchas maneras de poder coimear, muchas maneras de engañar para poder salir de la cola, de poder torcer a una... La verdad es que estamos rodeados todo el tiempo, a esto es lo que voy. Todo el tiempo estaremos influenciados, rodeados, con un montón de tentaciones a romper, a vender o a cambiar nuestra integridad. Y como siervos de Dios creo que mucho más. Porque la Biblia nos va a decir que se exige más de nosotros. La Biblia dice que el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y es el título para los siervos, irreprensible. Alto es eso, es alto, realmente es grande la exigencia, realmente es grande la estima y realmente grande aún es la presión. Básicamente algunos definen que esa palabra irreprensible es que no te apunten con el dedo. Que no estés allí diciendo, él es uno más del montón. Lo vieron a él en eso, lo vieron a él en esto, y de ahí por eso los requisitos bíblicos, lo cual nos ponen a ese nivel de ser irreprensible. Miren, la verdad es que en el Antiguo Testamento, cuando vemos los grandes hombres de Dios, eran hombres excelentes y maravillosos. ¿Y quién de ustedes y yo no admiramos a algunos de ellos? Y la verdad creo que a todos los admiramos. Cuando yo voy y veo a uno, aprendo una cosa. Voy y veo a otro, aprendo otra cosa. Y de cada uno aprendemos grandes cosas. Pero ¿cómo es posible que Dios diga de nada más y nada menos que de aquel que asesinó? Que de aquel que fue cómplice y de un asesinato, si puede decirse para no serlo tan fuerte. Y luego tal vez fue aquel que se acostó con una mujer y quiso ocultar su pecado, como el rey David, y Dios diga, el hombre conforme a mi corazón. Y por muchos años luchaba con mi vida y yo decía, ¿cómo es posible que Dios le mire a David con unos ojos así cuando no es tan bueno? Cuando su vida no refleja eso. Y la verdad es que no somos perfectos. Pero muchas veces en el concepto de no somos perfectos nos escudamos demasiado. Y decimos, sí, yo recuerdo que mucha gente me ha dicho a través de los años de cristiano y aún pastores me han dicho esto, nadie es perfecto. Nadie es perfecto, todos fallamos. Una de otra manera nos vamos a equivocar. No juzgues por las apariencias, y está bien, voy a entrar a eso ahora. Mire que yo entiendo que es cierto que ninguno de nosotros somos perfectos. En esta noche voy a tomar algo que se puede decir como el patrón de integridad de Pablo. ¿Cómo se puede medir la integridad de un hombre como Pablo? Lo cual en Romanos capítulo 7 él dice que lo que no quiere hacer, eso hace. Porque su carne le jala al pecado. Es un hombre que luchaba como nosotros en la vida cotidiana por la influencia del pecado, por las tentaciones, todo el tiempo tenía las mismas luchas que nosotros. Y cuando encontramos un resumen de los héroes de la fe, también eran hombres como nosotros, pero había algo que lo hacía diferente. Había algo que realmente usted y yo debemos conocer. En el versículo que leímos ahora decía que David era íntegro en su corazón. La integridad hoy en día es muy evaluado eternamente y no en el corazón. Mucha gente evalúa la integridad y decimos, qué siervo más íntegro. ¿Sabe cuáles son los patrones nuestros hoy para evaluar a un supuesto siervo íntegro? Y a veces puede ser estas cosas que usted y yo a veces mencionamos. Por
su forma de hablar, por su forma de vestir, por su manera de comportarse con los demás hermanos, su empatía, su gracia, o por ser un hombre honesto, amigable. Por esas cosas los medimos y decimos, es un hombre íntegro. Y lo evaluamos de esa manera porque los patrones para algunos es el encanto, es el éxito, es ser popular, es ser agraciado con los demás, es el vestir bien y todo eso. Y mire que yo estoy de acuerdo con todo eso. Estoy de acuerdo con que usted y yo debemos realmente vestir bien, hablar bien y debemos tener buen comportamiento, buenas palabras, buena actitud y todo eso, pero es la manera correcta de medir si somos íntegros. Es la manera correcta de poder medir si verdaderamente hay integridad. Bueno, le doy una definición corta de integridad. Integridad es cabal o completo. Luego también se lo traduce como transparente. Alguien que no tiene una idea de que hay algo por allí medio turbio en su vida, sino que está desnudo ante toda situación y sobre todo ante Dios. Por eso es que David podía decir, Señor, examíname conforme a mi integridad. Y eso es diferente. Mire qué diferente tomar a un corazón como David y decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Tú conoces todo de mí y ahora evalúame. Y si tienes que castigarme, castígame, Señor. Creo que pocos estaríamos dispuestos a eso, ya que muchos de ustedes y yo tenemos siempre algo que nos está fregando la vida ante Dios y el testimonio y el ministerio. Y por lo tanto, puede que usted y yo necesitemos otra vez pensar como el patrón de Pablo. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 7. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, versículo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El evangelio y nosotros que somos barro. Es lo menos, más insignificante. Otra manera de entender lo que Pablo estaba tratando de decir se puede suplir con un pasaje más. 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. 1 Timoteo 1:15. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y cómo se consideraba del mismo? De los cuales yo soy él. No está diciendo el primero que ser mejor, soy el primer pecador. Soy el primer pecador. En estos versículos encontramos la humildad de Pablo como un carácter mismo de su integridad, un reflejo mismo de su madurez y su espiritualidad. La madurez que muchas veces también, o la humildad que muchas veces se camufla con un buen vestir, pero como dice el dicho por allí, el hábito no hace al monje. Se camufla a veces por ser muy callado. Y encontramos personas calladas y siervos callados o hermanos calladitos y decimos, qué humildad la del hermano. Mire que Pablo no era tan callado, y medio osado a veces Pablo a veces medio torpe, pareciera que es juzgado a veces por palabras medio torpe, que hay que entenderlo, es cierto, pareciera que es así. Algunas mujeres medio que lo odian a Pablo, porque las calló, porque le dijo que vayan a preguntarle a sus maridos y cosas como esas, digamos, Pablo, ¿no? Pablo, y no lo quieren mucho a Pablo algunas mujeres, por eso, ¿no? Pero les voy a decir que por si acaso Pablo es uno de los mayores y mejores defensores de las mujeres, y podemos estudiarlo eso, pero encontramos en él una particularidad en su humildad. La humildad en la cual nosotros ahora necesitamos descubrir qué es eso. Y voy a usar para medir su integridad de Pablo en base a esa humildad. Número 1, 2 Corintios 10, 12. 2 Corintios 10, 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos
midiéndose a sí mismo por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Pareciera medio un trabalengua de Pablo allí. ¿Cuál es mi punto acá? Primero en esta noche. Que el siervo, como Pablo, se resiste a compararse con los demás. Él no quiere compararse con los demás. No es alguien que está poniéndose al nivel de los demás, o pastores, o siervos, en este caso, o apóstoles, a ninguno. Él se resiste, él no quiere. Por eso dice aquí, mire, justamente como que vuelvo a leer eso, no nos atrevemos a contarnos, ni a compararnos como algunos. Había otros por allí que se alababan a sí mismos, se medían a sí mismos y se comparaban a sí mismos. Todo el tiempo una comparación con los demás produce un desgaste espiritual porque no te estás midiendo con Cristo. Te estás midiendo con otro hombre. Y eso es muy malo para la integridad de un siervo. Primera de Corintios 4:3 nos va a decir un poquito más sobre ese mismo punto. Primera de Corintios 4:3, 3 y 4. Yo de muy poco, dice el apóstol Pablo, tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga, ¿quién es? Es el Señor. Es alguien que la tiene clara. Es alguien que no quiere que lo vengan a comparar con otro ser humano, sino con Cristo. Por eso él pone en Efesios que la medida del creyente en la madurez es que la estatura, la plenitud de Cristo. No de otro hombre, no de los demás. La verdad es que sí pasa. Pasa que en la iglesia los hermanos nos comparan. Pasa que en la iglesia y las iglesias y los ministerios siempre hay esas comparaciones feas. Que dicen, usted no es como tal. Usted no predica como él. Usted no sonríe como él. No saluda como él. Usted no se viste como él. Usted no es amigable como él. Usted no se queda con nosotros a compartir como el otro. Y todo el tiempo estamos comparando a los siervos con otros siervos. A él con él. A el uno con el otro. A Julano con Vengano. No. Resulta que la Biblia nos va a decir, y el apóstol Pablo dice, yo no quiero. Yo me resisto a que eso hagan conmigo. Lo que yo quiero no es ser comparado con los hombres, sino con Cristo. Que el que me juzgue sea Cristo, que la medida sea Cristo, que la comparación sea Cristo. Y ahí, hermano, se acabó la pelea. Ahí se acaba. Porque ahí me siento realmente humilde. Ahí sí, porque solo tengo que seguir aprendiendo y nunca voy a dejar de aprender o de crecer, porque la estatura de la plenitud de Cristo es alta, es grande, es nuestro Señor. Y ahí debemos apuntar nosotros. Dejemos, hermanos, de compararnos los unos a los otros y midámonos con Cristo. Amén. Resistámonos a esa comparación que la gente o los hermanos quieren hacer con nosotros. Pasa eso. Le pasa a los hermanos nuevos también en otras iglesias. Aquellos hermanos que van creciendo y ya se comparan con el que tiene más años en la fe y dicen, ya lo estoy por alcanzar. Ya me parezco al hermano porque ya oro casi como él. Ya leo la Biblia y leo la cantidad igual que el hermano. Ya puedo predicar. Hermano, se está dejando. La comparación es con los demás. Debemos romper ese esquema, hermano, de comparación para que la gente deje de mirarse al uno al otro y comience a mirar a Cristo. Siempre será mejor. Segundo lugar, el apóstol Pablo no es alguien que se mueve por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Significa que su ministerio siempre radicó en hacer la voluntad de Dios. No la suya y no la de los hombres. En primer lugar dijimos que se resiste a compararse con los demás. En segundo lugar, siempre hace la voluntad del Señor, no la de los hombres. Siempre es así. Y usted puede encontrar en cada inicio de sus cartas de Pablo
que Él siempre va a iniciar pensando en que Él no es de los hombres, que Él no está puesto allí por los hombres, que no fue alguien más que lo puso, sino que lo puso el Señor. Por ejemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que resucitó de los muertos. Que creo que en todos los inicios que tienen esa claridad, pero en este versículo encontramos mucha más claridad. Él lo pone y Él dice así, es así, es así. Yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, diría Jesús también. Estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Recuerdan la palabra de Jesús en Juan capítulo 5, versículo 30? Juan capítulo 5, versículo 30, el Señor decía, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me vio. ¿La voluntad de quién? La del Padre. La del Padre. Jesucristo nos enseñó eso. Jesucristo nos enseñó a que Él se sometió a la voluntad. En hebreo dice que aprendió la obediencia. Y Él no hizo, por eso hasta el final dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese mismo pensamiento de sumisión, de poder vivir en la voluntad del Señor, era la que Pablo aprendió. Es diferente cuando un siervo vive sujeto a la voluntad de la iglesia, de los hombres, de su pastor o de algún ministerio. Cuando eso es, hermano, así, será muy diferente a aquel que se somete al Señor. Mire que no estoy diciendo yo que está mal que haya sumisión de pastor, a hermanos, a obreros, a iglesia, y tenemos forma y manera de hacer eso. Pero lo principal y lo más importante, y de dónde radica ese fundamento de sumisión, es porque estamos sumisos a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Y si eso es un estilo de vida, eso se va a reflejar en las demás cosas. No es al revés, que comencemos a someternos a... ¿A quién se somete usted? Espero que no a su mujer, digamos, ¿no? Espero que no por allí, digamos, no vaya por allí, por ese lado, ¿no? Porque ahí sí ya estamos, ¿no? Para predicar otro mensaje, lo anotan para eso, para otro mensaje, ¿ya? Bueno, entonces no sería por allí, ¿no? O las mujeres dicen, yo a mi marido, como me dijo un hermano, pastor, predique eso es la sumisión, me dice. Predique eso. ¿Por qué? Le digo, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Es que mi mujer no se somete, dicen. Predíquele usted, dicen, ¿no? Y nos lo mandan a nosotros, ¿no? Y yo le dije, a ver. Si tú quieres sumisión, ¿qué estás haciendo por ella? Porque como dice un autor de un libro de matrimonio, dice amor y respeto. ¿Estás dando amor? Pide respeto. Pide respeto. ¿Ah? Si recibes respeto es porque das amor, y es un poco en base a Efesios capítulo 5. Entonces, ¿qué entendemos de esto? Que es mejor primero someterse a la voluntad de Dios y luego aprenderemos también a someternos a las diferentes autoridades o personas u organizaciones. No es al revés, es primero a Dios. Al que le debemos dar cuenta primero es al Señor. Y en Él y solo a Él podemos rendirle esa cuenta grandiosa y maravillosa. Mire que Pablo, creo que era un hombre muy impulsivo. Era un hombre que le gustaba hacer las cosas y luego me voy acá y voy allá. Nunca estaba quieto, no había que agarrarlo para que se siente Pablo. Creo que era así. Y Pablo decía, me voy. Recuerdo ese evento mucho en el libro de Hechos, el evento donde él quería irse hacia Asia en su ministerio. Y quería una vez y el Espíritu Santo no se lo permitió. Y otra vez y el Espíritu Santo no se lo permitió. Y él insistía porque quería no estar quieto. Quería moverse, ir hacia Asia. Hasta que Dios, por medio del hombre macedonio, le dice, pasa a Macedonia. Entonces Pablo recién comprende la voluntad de Dios. Dios no quería que Pablo vaya a Asia, no porque sea malo, no porque no quiera Dios la salvación de ellos, sino que cuando Dios dice acá, es acá. Allí es allí. Amado hermano, ¿estás seguro que el lugar donde Dios te tiene es la voluntad de Dios? Bueno, ¿qué pasó? ¿Están seguros que la iglesia donde están, el ministerio que están haciendo, es la voluntad de Dios? Y creo que pocos hay todavía, ¿no? Algo está pasando.
Porque debería ser sí, debería ser amén. Porque debemos saber que si usted está en el lugar correcto, en el lugar que Dios lo tiene y Dios lo quiere ahí, ahí será bendecido. Ahí será prosperado. Ahí usted podrá hacer la voluntad del Señor. No la suya, no la mía. Yo sé que a veces algunos pueden ser mandados por sus pastores. ¿Y qué está haciendo? No sé, mi pastor me mandó acá. Algunos así. Sí. Otros, ¿y por qué está haciendo, hermano? No sé, la iglesia me envió aquí. La iglesia. O no sé, o la misión. La misión me mandó acá. La misión me mandó acá. Yo debo ver más allá, hermano, de las misiones. Más allá de las iglesias, la organización. Más allá de los pastores. ¿Qué debo ver? Al Señor. Debo ver a Dios en su voluntad guiando nuestras vidas. Y solo así usted y yo realmente comprenderemos, hermano, que esto es diferente, que esto es espiritual. Romanos capítulo 15, versículo 17. Mire el apóstol Pablo siguiendo el mismo punto de esta noche, el segundo. 15, 17. Dice esto. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Romanos 15, 17. Ya estamos en el 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Con potencia de señales y prodigios, y en poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico, todo lo he llenado del Evangelio, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido sembrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Él estaba seguro que esta era la voluntad del Señor. Él sabía que esto es lo que Dios le mandó. Él dijo claramente en un principio: yo apóstol a los gentiles. Entonces él buscaba un punto más donde predicar y llenar el evangelio, el mundo, al mundo conocido de esa época. Y luego por eso es que dice él eso. Es que Pablo era alguien que en su integridad se resistía a compararse con los demás. Que su integridad no hacía su voluntad, sino la voluntad de su Señor, de su amo, de su dueño, del Salvador de su vida. Eso sí era diferente. En tercer lugar, Pablo no solo se resistía a compararse con los demás, no solamente ministraba según la voluntad divina, sino que también era alguien que jamás se atribuía méritos de otro. Jamás se atribuía méritos de otro. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 14. Segunda de Corintios 10, 14. Dice esto: porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Mire que Pablo no quería gloriarse en nada de lo que otro ha trabajado. No quería hacerlo. No veía correcto. No se sentía tranquilo con eso. Usted y yo entendemos eso en 1 Corintios también 3:6. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 y el versículo 10. Dice el versículo 6: yo planté, Apolo, mire, él da el crédito a lo que hizo él, luego lo que no hizo él, lo hizo Apolo. Él dice, Apolo regó, pero hay algo que quiero que quede claro, el pero siempre son muy importantes, y dice, pero el crecimiento lo da el Señor.
claro. La tenía clara. Yo no lo hice todo. A veces estamos nosotros borrando lo que otros hicieron y poniendo nuestro nombre. ¿Ah? Aquí yo lo hice. Aquí yo me llevo el crédito. Pastores llevándose el crédito de otros. Luego que algunos tal vez trabajamos luego de otros pastores allí. Sea consciente, sea sincero, sea transparente en el modo de pensar. Y no puede ser que usted diga, yo he hecho esto. Uno, que los crecimientos y todos los crecimientos que se hacen siempre debe ser para la gloria de Dios, no para nosotros. Luego, que cuando alguien trabajó hay que ser agradecido y hay que reconocer al que trabaja. Pablo reconocía y dice, yo no me estoy... La idea de atribuirse tiene que ver con copiar y plagiar. ¿Ah? Y a veces estamos allí nosotros porque también no solamente nos estamos atribuyendo trabajos de otros, sino que hasta a través nos estamos atribuyendo mensajes de otros. Estamos copiando a otros. Y como decía un predicador, baje mensaje no del internet, del cielo, bájelo. Bájelo del cielo. Ahí nosotros sí, es importante, vamos allí nosotros ahora, hay montones de opciones, ¿no? Y queremos a veces compararnos con el uno, luego con el otro, y queremos ser como él, queremos ser como aquel. Y está como el muchacho que predicaba en una iglesia como yo, muchacho digo, y predicando allí, y un pastor mayorcito, un hombre mayor se sienta allá atrás, y al final el pastor se baja y le dice, el viejito allá atrás, le dice, si vas a predicar mi mensaje, hacerlo bien. Hacerlo bien. Había estado el dueño del mensaje allá atrás. Si estamos en esa, si es una carrera de copiar, pegar, si es una carrera de poder compararnos con otro, y si es una carrera de poder atribuirse algo que no es nuestro, estamos mal. Estamos mal. Muchos aún han hecho malos oficios, malos trabajos y malas cosas. ¿Sabe? Un pastor me decía, todo lo que hagas, siempre registrarlo con una foto. Y yo sé que, bueno, yo soy pastor y yo le pido informe a los misioneros que tenemos como iglesia. Y a veces no, los misioneros nos pueden mandar para eso, ¿no? Y yo recibimos fotos, mostramos acá la foto, hermanos, que están haciendo y cosas así, ¿no? Pero se ha conocido casos, hermanos, se conoce casos de hermanos que sacan fotos del trabajo de otro y dicen, yo lo hice. Yo lo hice, o se sacan un selfie, como dijo el hermano Bat, ¿no? El hermano Bat Rade dijo, jamás me voy a sacar un selfie. ¿Por qué, hermano? Le digo yo, eso es la mayor, dice, el mayor pecado de vanagloria. el hermano, y sí pasa. Yo he visto a un pastor, ese hermano, haciendo un selfie por la congregación para mostrar la cantidad de gente, mostrar cuántos se convirtieron, y no está mal de decir cuántos se convirtieron. Y no está mal reconocer y dar gloria a Dios por la gente salvada. Y todo eso no está mal. No está mal, hermano, dar un reporte a la iglesia y decir, hermano, Dios está bendiciendo la obra y se han salvado tanto, hay evangelizado, bautizado. Excelente, hermano. Hágalo, pero hágalo honestamente, como para el Señor. Recuerdo que cuando salí de pastorear los ríos de Agua Viva, querían los hermanos poner mi foto en una pared. Ahí, en la iglesia, porque no sé, tenían como costumbre hacerlo. Aparte que no era, creo, el momento, las circunstancias nos daban para hacer algo así, creo que nunca me sentí bien con eso. Y le dije, hermano, no lo haga. Si lo han hecho con otros, pero conmigo no lo haga. Como que me siento mal, le digo, y realmente me siento mal en ver mi nombre aquí como que hice algo yo. Como que yo hice algo. Agradezcan, hermano, y está bienísimo. Yo entiendo el cariño, me lo llevo y todo. Pero, hermano, siempre vean que lo que se hizo acá no lo hice yo, lo hizo el Señor. Eso es diferente. Debemos reconocer de dónde vinimos, hermano. Es lo que Pablo dice acá, lo necio del mundo escogió. ¿Te crees mucha cosa a veces, hermano? Tu orgullo a veces te está inflando allí y te dice, tú eres gran cosa. Pues no lo somos, hermano.
Cuando acabemos, dice la palabra de Dios, nuestro trabajo, aún digamos siervo inútil y somos. Porque solo hicimos lo que debimos hacer. Nada más, nada más. Debemos reconocer eso. A veces tenemos un mal concepto del ministerio cuando estamos iniciando. Yo no quería ser pastor. ¿Saben por qué? Justamente por esto. Por la idea de recibir un reconocimiento o algo así. Mi padre, mi abuelo, el que me crió, fue una persona, porque ya falleció, fue una persona que fundó varias iglesias en el campo, era un misionero que predicó la palabra del Señor. Yo con él desde niño conocí al Señor y desde niño servía al Señor con él también. No hacía más nada que tocar la guitarra. Y digo que tocaba la mitad de la guitarra porque yo solamente sabía hacer las notas y mi hermano sabía rasgar. Así que yo hacía las notas y mi hermano rasgaba y hacíamos música así. No sé cómo sonaba, pero sonaba. Algo sonaba. Y desde chiquito así, hacíamos así ministerio. Entonces me crecí haciendo ministerios en la Chiquitanía. En varios pueblos en la Chiquitanía fuimos y ahí predicando. Mi abuelo predicaba, nosotros dirigíamos la música. Crecimos, ya tocábamos la guitarra y siempre estuvimos ahí con él. Mi abuelo trabajaba y ninguna iglesia nunca le dio ninguna paga o algo así. Hasta el final una iglesia bautista de acá le apoyó un poco, pero era un apoyo, hermano. No digo no de menosprecio el apoyo, pero era un apoyo nada más. No sustentaba su vida ni su ministerio. Tenía que trabajar el campo y tenía que hacer el ministerio. Y él lo hacía y lo hacíamos así. Pero cuando uno crece un poquito más, y crecí, yo ya era adolescente, ya estaba en el colegio, yo comencé a pensar, yo no quiero eso. Porque ¿cómo es posible que mi abuelo se sacrifique tanto, haga todo esto y nadie le reconozca? ¿Cómo es posible que él haga tanto y no tenga para darnos de comer? Y llegó a tal nivel eso que aún a Dios le dije yo, Señor, yo no te voy a servir así. ¿Por qué te voy a servir yo si no voy a tener para comer? Yo no quiero pasar lo que pasó mi papá, pasó mi mamá o pasaron ellos, de no tener que darle de comer a sus hijos, porque era verdad, no había para comer. Algunos piensan hoy que yo sí tenía siempre, nunca he tenido y sigo siendo pobre como siempre. Nunca me considero alguien que tiene, porque aún lo que tengo creo que es por la gracia del Señor. Y saben, ahora cada vez vuelvo a pensar allá en ese momento y digo, cuán mal estaba yo. Entender, hermano, que no se trata de aquí, de la tierra. No se trata de acá. Para que yo aceptar el ministerio, el llamado del Señor y todo eso tuvo que ver con esa enseñanza del Señor. ¿Quién te dijo que te va a haber un reconocimiento aquí? ¿Quién dijo que se trata de que vos la pases bien aquí en la tierra? ¿Quién dijo que se trata de vos? Se trata de mi voluntad. Se trata de mi obra, dice el Señor. Se trata de que yo soy el que doy la orden como el soberano de este mundo y te digo, sírveme. Hasta que entendimos eso, hasta que entendí eso, recién pude doblar rodilla y decirle, perdón, Señor, y yo no soy nadie. Lo que tú quieras hacer conmigo, hazlo, Señor. Hazlo, Señor. Recuerdo que aún en el seminario, porque fue la lucha del primer año del seminario, algunos allí decían, ¿y usted qué quiere ser? Yo sé ser pastor, yo ser misionero, yo voy a ser maestro, todingo mis compañeros. ¿Y usted qué quiere ser? Me decían. Yo no sé. Yo no sé. Yo era el único que no sabía. Yo era el único que no sabía en mi clase, me acuerdo, toditos querían hacer grandes cosas todos querían hacer. Yo solamente dije, no sé. Yo no sé, no sabía, estaba en esa lucha, hasta que llegó un momento en que le dije al Señor, yo no quiero hacer algo solo. No quiero hacer mi voluntad, sino hacer tu voluntad. Amado, no se trata de nosotros, amado hermano. No se trata de llevar los aplausos y los halagos aquí en la tierra. Mucho reconocimiento acá en la tierra nos hace mal. Nos hace mal. Nos hace mal y la vamos a pasar mal. Mire el último pasaje que quiero mencionar. Es 2 Corintios 10:28. 2 Corintios 10:28. Ahí está, creo, equivocado, ¿no? 18, perdón. Porque no es aprobado, 2 Corintios 10:18,
Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No es aprobado el que se alaba a sí mismo. Justamente la palabra alabanza significa ser aprobado. Ser aprobado. Justamente la palabra alabanza significa eso. Es como una repetición. Es una repetición. Y cuando algo se repite en un versículo tan corto es demasiado importante. Porque no es aprobado el que se quiere aprobar a sí mismo, es otra forma de decirlo. Sino aquel a quien Dios aprueba. No pretenda, hermano, los aplausos de la gente. No pretendamos el reconocimiento de la gente en esta tierra. Solamente que de Dios venga su alabanza. Por eso luego, tal vez usted y yo vamos a ser difícil de comprender de por qué Dios alabó así a David y dijo: el hombre conforme a mi corazón. Es justamente por eso. Porque tal vez nosotros con ojos humanos como Samuel nos equivocamos. Y con ojos humanos vemos algo y decimos: qué buen siervo, qué gran siervo, qué buen hombre, que de Dios y todo eso. Está bien el reconocimiento. Pero ¿saben? Que eso no es lo más importante. Que no es la meta y no es lo que debemos anhelar. Lo que debemos anhelar y que lo que nuestro corazón anhele es que la aprobación venga del Señor. Que la alabanza venga del Señor, que el que nos aplauda sea Dios y el que diga: siervo fiel, aquí está, sea Dios el que lo haga. Los hombres nos vamos a equivocar. La iglesia se puede equivocar, pero Dios no se equivoca. Dios sabe nuestro corazón, Dios sabe nuestra integridad y que Él sea el que nos apruebe. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga sus vidas, hermanos. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por el ejemplo bíblico, el patrón bíblico que Pablo nos refleja y nos demuestra en su vida. Aquel Dios que realmente sigue siendo hasta hoy, Señor, un ejemplo, un desafío, una enseñanza, y que haya sido más Dios que solo conocimiento en este momento, en esta noche. Sino que haya sido también, Dios, tú el que haya hablado, Dios, a cada vida, a cada corazón. Y puedas decir, Dios, a cada uno, conforme, Dios, a nuestra realidad, conforme, Dios, a nuestra integridad, que tú puedas hoy, Señor, enseñarnos algo. Y cada vida aquí presente, Dios, comienza a darte la gloria solo a ti, Señor. Comienza a no esperar, Dios, reconocimiento humano, sino reconocimiento solo tuyo, Dios. Y comencemos, Dios, a dejar de compararnos con los demás y comencemos a compararnos solo con tu Hijo Jesucristo. Que dejemos, Dios, de vivir vidas, Señor, sin honestidad, sin transparencia, sin sinceridad. Y comencemos, Dios, a dar frutos de una madurez en integridad. ¿Quién habitará, Señor, en tu tabernáculo? Sino el de limpio corazón, el íntegro, decía el salmista. Que así como para Salomón era el desafío la integridad para que le vaya bien y Dios le bendiga y le prospere, que también la integridad sea el reto, el desafío de cada uno de nosotros, Dios, para llevarte frutos dignos, Dios, para tu honra y para tu gloria. Esta noche, Dios, te pido eso.